Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ver, fíjese que el calendario, el calendario económico, hoy empiezan apenas las noticias. Ayer no hubo nada declarado, nada programado, sin embargo, sí vimos también un muy buen movimiento hacia el final del día. Y bueno, para hoy nos va a tocar, incluso estando aquí en operación, este dato que es bien importante, confianza del consumidor. Ahorita todas las noticias que apuntan hacia datos económicos entre un informe de la FED y otro están siendo bien importantes porque no se espera todo el mes para saber, bueno, ¿cuándo viene el próximo anuncio? Sino que todos estos datos nos van brindando información de cómo están pues, la temperatura de la economía, ¿no? Entonces, confianza del consumidor es uno de los muy importantes. Para mañana va a haber inventario de petróleo, ventas de vivienda, y luego el jueves, que también nos va a tocar antes de la apertura, el PIB trimestral también es otro de los datos que pues más dan información de cómo se está moviendo la economía, ¿no? Ahorita, como ustedes han estado viendo por diversas noticias, pues hay pues muchísima incertidumbre y también pues son ajustes que ahorita están provocando estas bajadas, lo hemos visto en los índices, lo hemos visto en diferentes compañías, hemos visto cómo las compañías en sus earnings ajustan sus proyecciones y eso pues da como resultado una reacción a la baja, ¿no? Pero bueno, pues son ahora sí que todos estos ajustes esperados también, un poco por la entrada de esta nueva administración y todas las ideas y políticas que está buscando incorporar lo más pronto posible, no solo en su país, sino pues a nivel internacional, y esta parte del comercio se está poniendo interesante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría antes pasar con este tema de Warren Buffett porque él hace un informe a sus inversionistas y precisamente, bueno, creo que muchos acá sabemos, lo hemos conversado, él ha venido saliendo de posiciones importantes y mucho de la teoría era como se está quedando con el dinero en efectivo, ¿no? La realidad es que no, y es parte de lo que él informa a los accionistas de Berkshire Hathaway, no es que me esté quedando con el dinero en efectivo, la verdad lo estamos invirtiendo, pero en instrumentos más seguros como los bonos. En este momento, pues prefirió hacer o recortar bastantes posiciones. La de Apple es una de ellas, otra en SPY, y fíjense qué interesante ver el momento en el que él lo hizo, ¿no? O sea, como muy anticipadamente, antes de las elecciones incluso, él ya estaba vendiendo estas posiciones y va a preferir seguramente volver a comprar cuando otra vez haya como mucha más claridad en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ese es una de las primeras temas que informó él a sus inversionistas. La otra es, y eso es algo que lo transmito como un consejo para todos aquí, paciencia para encontrar oportunidades reales, tanto en el corto plazo como en estas que él son las que él opera de largo plazo. No siempre va a haber buenas oportunidades para invertir, tengámoslo muy claro, tengamos los ojos muy abiertos para saber distinguir cuando realmente hay un buen movimiento, hay una buena oportunidad, ya sea hablando en acciones, en lo fundamental y en el contexto económico, ya sea hablando en movimientos de corto plazo. Entonces, bueno, lo que transmitió es, estamos esperando el momento adecuado y vamos actuando cuando realmente encontramos algo que sea atractivo, ¿no? Mejor algo que sea de calidad. ¿Cómo me pasas un poquito de papel? El tercero, el enfoque está más en las acciones estadounidenses, él quiere seguir invirtiendo en esas empresas que van a continuar creciendo, que tienen oportunidad de crecimiento, pero también decía con algunas excepciones, ¿no? Y aquí está bien interesante, les voy a poner en el chat los nombres de las empresas japonesas donde también él está poniendo sus inversiones porque pues lo que está encontrando son solidez financiera, como lo hemos hablado también cuando nos referimos al análisis fundamental, y también una correcta gestión, ¿no? Entonces, él encontró ahí varias oportunidades a largo plazo. Y la última, pero no menos importante, igual como inversionistas, tenerlo muy presente, diversificación y rendimiento seguro, ¿no? Siempre
buscar a dónde está ese paso seguro que te hace cuidar tu capital, ir más con, en este caso él se está yendo, como les decía, por la parte de los bonos y saliendo de posiciones que puedan tener una reacción negativa, que pues bueno, como él no opera opciones, evidentemente no le favorecen estas bajadas de precio. Entonces, bueno, ese es un poquito un extracto de la carta que él dio a sus inversionistas, que la da periódicamente cada vez que entrega un informe de resultados. Entonces, creo que es algo bien importante mantenernos al día para seguir pues aprendiendo. Y bueno, quería hablarles también de este tema que es cómo hemos escuchado o nos han preguntado en varios lugares o de pronto hay como cierta especulación, ¿no? ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Por qué están viniendo de pronto estas caídas que son como ciertamente inesperadas? Que si hay una noticia, que si hay alguna otra. Bueno, quisiera hablarles de tres factores importantes. Lo primero, pues es una preocupación económica, ¿no? Sí, hay como un temor de que la economía se estanque, porque pues la inflación sigue estando muy alta y eso evidentemente a los inversionistas pues no les trae muy buenas previsiones y pues prefieren más bien estar incluso saliendo de ciertas posiciones. El otro punto que también es muy importante hablando en términos de la economía es lo que les decía, estos datos que han venido saliendo las semanas pasadas pues no hablan de una fortaleza, ¿no? Si te fijan, han estado saliendo muchos datos en rojo, por debajo de lo esperado, incluso por debajo del mes anterior, o sea, no se está viendo consistentemente un crecimiento, más bien empieza a hablar esto de una desaceleración, ¿no? Algo que también monitoreamos aquí, que es este sentimiento del inversionista. Si se fijan, ha estado, lo más que ha llegado a estar es como entrando a neutral, pero se regresa también a este sentimiento más bien de miedo y entonces intenta avanzar y regresa, intenta avanzar y regresa, pues es precisamente también un indicador de esta preocupación económica. ¿Qué otra cuestión también es muy importante tener en cuenta? Lo hemos escuchado en diferentes noticias, pues las tensiones comerciales, ¿no? Todo esto que se ha hablado de que si los aranceles en algunos casos ya están avanzando esas políticas, en otras están en curso o hay como esa amenaza, sí para buscar una negociación, pero pues eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Donald Trump está buscando proteger mucho la economía de su país, las empresas de su país, impulsar los sectores donde ahí puede haber un mayor crecimiento y pues eso evidentemente hace que se requieran muchísimos ajustes, ¿no? Y por otro lado también lo hemos visto esta respuesta de otros países, ¿no? Que en represalia con lo que ellos puedan estar dictando, pues evidentemente ponen también aranceles hacia ellos o hacen medidas de revisión de ciertas empresas, lo cual pues va generando una tensión que si bien no es una guerra con armas, les decía, sí es ya más bien una guerra comercial, pues bastante fuerte. Entonces, pues, los inversionistas es como, pues, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? Hay como mucho de esto que repercute en el mercado. Y la tercera causa también, pues desafíos en el sector en el sector tecnológico. Hemos visto, por un lado, estas noticias bien importantes respecto a inteligencia artificial, como las diferentes inversiones que han hecho compañías muy grandes como Nvidia, Oracle, Microsoft, y de pronto pues también esta parte del DeepSeek como que llegó a cuestionar si realmente era necesaria esa inversión y si realmente está habiendo un avance con todas estas inversiones millonarias o incluso hay formas más sencillas y más económicas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto también generó como cierta inquietud de decir, bueno, quién sabe si realmente la carrera comercial la están ganando, la carrera la inteligencia artificial la están ganando estas empresas, o más bien va a llegar otra de fuera y les va a quitar ese papel protagónico, ¿no? Y otra cosa también importante hablando del sector tecnológico, pues hemos visto ya informes de earnings, ¿no? Justo esta semana terminamos con Nvidia los informes, pero de los earnings que hemos estado revisando, pues la realidad es que no están siendo todos positivos. A veces, y lo hemos estado platicando acá más a detalle,
la empresa puede tener un buen resultado, pero en lo que ya pasó, ¿no? En el trimestre del año pasado con el que cerraron. Sin embargo, las proyecciones, casi en todas las empresas estamos viendo que se ajustan. Ya no se espera lo que se esperaba antes, sino que bajan un poquito esa posibilidad del resultado, pues por todo el entorno macroeconómico, ¿no? Entonces, eso también es algo que está generando pues cierta incertidumbre y es algo que hay que entender. Y bueno, hay algunos otros factores importantes, ¿no? Empresas que de pronto son muy renombradas y que están generando reacciones pues mixtas, ¿no? O sea, de pronto ha habido noticias ahí de que si Apple está invirtiendo aquí, que si de pronto ya le quitaron la posibilidad de aliarse con uno, con otro, y de pronto Microsoft avanza un poquito, pero de repente Tesla también retrocede por estas cuestiones de noticias, etcétera, y entonces, pues bueno, ahí también se genera bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, para que tengamos como una lectura general de lo que está pasando y sepamos también, pues, cómo aprovechar estas oportunidades que pues desde las opciones también tenemos. Y bueno, vamos a pasar a los earnings, lo que hay para esta semana. Particularmente, bueno, Home Depot ya dio ayer su informe de resultados. Otra compañía que también es importante, hablando en términos de criptomonedas, igual ahorita vamos a comentar un poquito de eso. Respecto a Home Depot, pues fíjense, es un tono más o menos similar a lo que hemos visto con otras compañías, ¿no? En cuanto a ingresos, le fue muy bien, superó las expectativas de 39.7 millones que se preveía, logró, perdón, de 39.2 logró 39.7, o sea, 500 millones más en ventas. El beneficio por acción también estuvo por encima de lo esperado, de 3.04, informó 3.13, y bueno, hubo un incremento de 0.08, no, perdón, de 0.8 en comparación con el mismo periodo del año anterior en cuanto a ventas. Sin embargo, precisamente hizo ajustes en las proyecciones, ¿no? Si vemos que es cuánto está proyectando vender versus cuánto había proyectado anteriormente, pues disminuyó y entonces, pues hoy el resultado es un efecto de caída en sus acciones. Y eso es un poquito lo que hemos estado viendo de manera muy constante. Y bueno, también esta semana genera mucha expectativa el informe que va a dar en NVIDIA. Acuérdense, aquí va a ser muy importante no solamente cuál fue el resultado del cierre del año pasado, sino también cuál va a ser la proyección de crecimiento y de ingresos para este año. Entonces, bueno, ahí vamos a ver también movimiento interesante por parte de NVIDIA. Esto que ya lo hablamos también brevemente, el indicador del miedo y de codicia, pues nuevamente cae, estamos en 29 puntos al cierre de ayer. Entonces, bueno, estar bien atentos porque así ha estado más o menos las últimas semanas, ¿no? Incluso este resumen que vemos aquí a la derecha, prácticamente la fotografía del cierre del mes, del cierre de la semana, pues nos habla continuamente de este indicador en miedo. Así cerró también ayer el mercado, ya un poquito más mixto, sí de pronto se ven ahí caídas muy marcadas. Fíjense cómo la industria de healthcare, como lo mencionábamos, ha estado en verde estos últimos días y por ahí insurance empieza también a pintarse un poquito verde, ¿no? Pero bueno, un poquito más mixto y bueno, evidentemente las tecnológicas están todavía presentando una caída importante. El mercado de criptomonedas también les voy a estar poniendo ya también la fotografía del cierre anterior y la fotografía de hoy. Fíjense cómo sí hay una disminución bien interesante prácticamente en todas las cripto. A ver si tienen oportunidad por ahí de echarle ojito a una noticia, porque, bueno, justamente ahorita en la mañana estábamos escuchando pues sí, un fraude que se hizo a una empresa que es Bybit, que no es una empresa pública, la realidad es que hay como información bastante acotada, pero bueno, hubo un robo de criptomonedas de Ethereum y pues al parecer esto pues sí es una noticia que impacta a todo el mundo de las criptos por el hecho de pues poder vulnerar la seguridad, ¿no? Cuando hay tantas medidas y cuando incluso se habla que es una cartera que no estaba ni siquiera conectada, en el momento en el que se conectó, pues se extrajeron esas monedas, ¿no? Entonces vamos a ver una reacción importante en todas esas empresas que tienen relación con las cripto
Tal es el caso, por ejemplo, de Riot, que es una empresa en donde yo tengo inversiones, pero bueno, justamente con cómo ha estado el mercado y esto, pues es importante comprar un seguro, ¿no? Y en este caso, pues el seguro eso pueden ser posiciones de opciones a la baja para pues prever este tipo de cosas y como les he dicho antes, ir compensando estas caídas. Entonces, bueno, un último recordatorio, creo que es algo muy importante de repetirnos y de tener en cuenta cuando estamos operando. Predefine tu riesgo, corta pérdidas a tiempo y toma ganancias cuando el mercado te lo permite. Pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora sí a la operación en vivo. Adelante, Betillo, Rubén. Gracias a todos, mucho éxito y muy buen día. Gracias, Oli. Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión de operación en vivo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro análisis de premercado y como siempre vamos a establecer tendencias y hacer nuestros marcajes de máximos y mínimos del premercado. Bueno, lo primero que podemos observar, vamos a ver a QQQ en hora y ok, y bueno, se hace evidente pues el cambio de tendencia que estamos teniendo después de cierta indecisión de haber llegado a los máximos 541.28. Varios días estuvo QQQ pues en un rango, en una cierta lateralidad, que si bien en scalping a veces sí nos puede dar buena rentabilidad, pues como sea la tendencia estaba lateralizada. Se ve claro cómo hace 2 días comienza ya este cambio de tendencia ya muy marcado, un cambio de tendencia necesario, inclusive sano. Esta bajada que tenemos en términos técnicos, pues nos vuelve a dejar en buenas posiciones para todas estas empresas o ETFs que ya no sabíamos hasta dónde podían seguir. Ahorita con este respiro que hace nos van a ayudar a enfocarnos mejor y pues aprovechar esas recuperaciones que puedan estar dando. Estoy marcando el mínimo del premercado en 516.50 y el máximo en 522.87 aproximadamente. Ahora, igual y puedo descartar esta porque fue una vela muy, es una mecha muy grande en el post-market. Vamos a enfocarnos nada más en la parte de pre-market y entonces vamos a dejar este nivel en 520.70 y ese es al que le vamos a estar prestando atención. ¿Cómo se ve en diario? Miren, en diario también esta larga tendencia que hemos tenido de subida en QQQ, digamos, las medias de 100 y de 200 todavía no reaccionan ante estas caídas, realmente han sido pues 2 o 3 días de bajada, pero sí importante, ya se rompe el punto medio y empezamos a entrar en una zona donde se acerca el precio a la media móvil de 100 periodos en hora. Ese podría ser el siguiente nivel que podría estar buscando QQQ. Aquí tenemos en 512 prácticamente la media móvil de 100. Podría todavía continuar la bajada hasta acá. Miren que la volatilidad está abierta a la baja. Otra cosa importante a observar tanto en QQQ como en SPY, fíjense que el volumen durante cierto tiempo, aunque había venido subiendo, el volumen en diario no era muy representativo y esto fue una señal en lo técnico de que esta subida que estábamos viendo todavía hasta el máximo de 540.80 no estaba muy sustentada porque no existía ese volumen que lo acompañara. Por ejemplo, acá sí vemos ciertos volúmenes importantes, pero los últimos días, miren cómo estábamos entre volúmenes fuertes de bajada y volumen muy bajo, ¿no? Ahora sí, cuando ya empieza la bajada, tenemos a RSI
consistente, apuntando a la dirección de la venta, y tenemos un buen volumen todavía de venta. Entonces, evidentemente este gap que se está formando entre el máximo y la bajada va a ser muy bueno porque nos va a permitir volver a tomar ciertos niveles a la alza, pero no parece que ya se haya terminado la bajada. Cuando se termine va a estar muy buena porque vamos a poder recuperar, pero todavía fíjense que hay este H-line que marqué aquí en 511.80 más o menos, no solo coincide con la media de 100, sino con varias, o sea, sirvió de soporte ya en varias ocasiones. Entonces, va a ser un nivel importante de resistencia, pero todavía podemos aprovechar esa bajada. Y hoy el mínimo del pre-market pues no está muy lejos, en 516.37. Vamos a poder aprovechar ese recorrido. Y si rompe el mínimo del pre-market, pues ya sabemos que tenemos todavía un poquito más hacia abajo. Y recordemos que hoy a las 9, o sea, media hora después de la apertura del mercado, va a estar esta noticia de la confianza del consumidor. Sí, muchas gracias, Oli. Entonces, ahí con mesura la primera media hora. Y bueno, vamos a revisar. Antes de pasarme a SPY, quería ponerles también el cálculo del top 10 de QQQ, pues porque se ve consistente. De repente no jalan muy parejo las tecnológicas. Por eso es que vemos aquí en este indicador como que mechas, incluso en las velas de hora, pero sí se ve consistente la bajada. También hay un cambio de tendencia ya marcado, y de nueva cuenta puede seguir bajando todavía más. En diario se ve muy parecido a QQQ, viniendo a buscar su media móvil de 100 periodos. Todavía tiene bastante camino por recorrer. Entonces, es solo como referencia de que es consistente con lo que está haciendo QQQ. Bueno, ahora sí vamos a ver a SPY. Vamos primero a verlo en hora. Pues tenemos una situación similar en donde después de 613.23 y cierta lateralidad, ya se define la baja bastante fuerte. Nos encontramos en un precio de 597.20. Voy a dejar el máximo del pre-market en 598.60 y el mínimo en 595 aproximadamente. Entonces, este es el rango de movimiento que vamos a estar observando. Y en diario tenemos una situación muy similar. Ya pasó punto medio diario, la volatilidad hacia abajo muy abierta, tenemos la media móvil de 100 como la siguiente resistencia fuerte, y esta nos va a coincidir con 592.87. Chequen que también anteriormente ha fungido como punto de soporte, entonces vamos a poder, si continúa la baja, aprovechar todavía hasta estos niveles, y eso sería en cuanto a QQQ. Vamos a ver a NVIDIA. Y bueno, en el caso de NVIDIA, y algo que sucede previo al earning es o una de dos, o que se lateralice el precio, o en este caso, para no irnos también con la finta, observamos que NVIDIA ha empezado a hacer mínimos, ha estado bajando, también tiene ese cambio de tendencia marcado en hora. El volumen, fíjense, bueno, vamos a verlo en diario, cómo está el volumen. Antes de eso, el máximo del pre-market lo dejo en 134.11, el mínimo en 127.19, y vamos a ver que el volumen en diario que ha estado acompañando en NVIDIA, ya muy cerquita de punto medio diario, no es tampoco muy consistente con la bajada. Es un volumen pequeño, es un volumen que pues no rebasa del 30% habitual de su volumen en diario, y esto puede estar sugiriendo, recordemos que en el earning, pues desde cómo se interpreta hasta lo que anuncia la compañía, pues no tenemos nunca una certeza de qué va a pasar, pero esta bajada nos puede dar un indicio de que el precio está buscando liquidez para llegar, no sé, a un buen nivel de soporte como la media de 200, por ejemplo, 126 el precio. Buscar un buen nivel de soporte para que, si el earning es bueno, pueda haber una subida con bastante fuerza. Eso es algo que puede suceder.
que en estos días esté entre bajando y lateralizándose para que en el momento del earning vayamos al alza. Entonces, si hoy vemos que Nvidia está haciendo todavía el movimiento a la baja, se puede aprovechar hasta 126. Si lo vemos que está lateralizado, no hay nada que hacer. Y antes del earning, no hacer ya mucho aquí en Nvidia. Y sí aprovechar el post porque puede ser un movimiento explosivo a la alza. Eso podría estar sucediendo con Nvidia. Bueno, vamos a ver a Apple. Revisémoslo en hora y ya con termino ahorita rápido el análisis. Nos faltan 2 minutos. Y bueno, en hora tenemos el máximo del pre-market. Estuvo muy planito en el pre y en el post-market. Se queda en 248.80 y el mínimo se va a quedar en 245.73, o sea, un rango muy pequeñito para Apple. Se ve más bien lateralizado aquí en hora y vamos a ver en diario. Bueno, ha venido Apple con una subida pues lenta pero segura, así es como se ha estado moviendo. O sea, digamos, a largo plazo tenemos esa tendencia alcista que hemos platicado, buscando los swings. Lo bueno del caso aquí en Apple es que todavía tenemos espacio para continuar a la alza. Tenemos último máximo en 260.61. El panorama a largo plazo se ve alcista. Incluso en estos días, Apple no se ha visto tan afectada como otras en cuanto a la baja. Se ha más o menos mantenido. Entonces, para tomarlo en cuenta. Bueno, vamos ahora entonces a nuestra pantalla de 3 temporalidades, 5, 15 y 1 hora. Y pues vamos ya a esperar la apertura. Faltan 10 segundos. Voy a dejar aquí en pantalla un momento a QQQ. Y como ya saben, vamos cambiando entre QQQ y SPY. Y vamos a observar estos primeros 5 minutos lo que está pasando. Entonces, bueno, empieza el movimiento aquí en QQQ, abriendo el canal o el rango a la baja. Ok, por acá me marca una alerta de que EBIT continúa llegando a niveles de soporte todavía. En un momento lo vemos, o sea, sigue bajando también Bitcoin. Sí, por las noticias de... Eso va a estar bueno porque el ETF de EBIT para largo plazo, para swing, ya estaba muy caro. Entonces, ahorita va a estar bueno poderlo aprovechar. En un ratito más que veamos swings, nos pasamos a esas. Ahorita vamos a estar observando aquí a QQQ. Vamos a ver SPY por su parte lo que está haciendo. 5 minutos, estableciendo aquí su rango. Voy a dejarla en pantalla completa. Aquí a 5 minutos. Bueno, en 5 minutos SPY está entre las medias de 100 y 200. Sería bueno que cualquiera de las dos se pudiera romper y confirmar para quitarnos esa resistencia del camino. En el caso de QQQ, tenemos algo parecido. Estamos también entre esas dos medias. O sea, finalmente, recuerden que se mueven similar. Aquí QQQ empieza a dar el indicio de que lo que quiere romper es más bien un siguiente nivel a la baja. Puede seguir la bajada. De hecho, ayer estuvo, pues obviamente buenísimo el tema de puts. Aquí esta vela está potente, es más, son esas velas donde se puede hacer rápido, no sé, un 10%. Para respetar nuestra operativa, pues vamos a esperarla. Se ve ahorita buena, pero acuérdense que estos movimientos son súper volátiles. Ahorita, aunque esté marcando mucho el rango, recordemos que el nivel importante va a ser el mínimo del pre-market para continuar a la baja, entonces no hay que desesperarnos aquí en cuanto a QQQ. Y en SPY está un poquito menos grande el rango que está haciendo. Digo, obviamente, chequen así como hace esta bajada y se detiene y ahora empieza a recuperar. Pues eso es lo que queremos evitar, siempre lo estamos recordando. Por cierto, otra cosa que les quiero comentar, tanto de QQQ y de SPY, fíjense que el indicador de VWAP últimamente ha sido de gran importancia.